Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tania, bienvenidos a un nuevo video. Hola, espero que se encuentren muy bien. Decidí grabar este video porque estuve viendo videos de años anteriores que había subido y todo eso y nunca me había detenido como a ver los comentarios que estaban en esos videos. Entonces, cuando empecé a verlos, la verdad es que me sorprendió bastante pues todo lo que me decían. En general, saben que yo no podía, por más que lo intentaba, yo no podía ser como tan puntual en subir los videos y justo creo que pues de alguna manera se podía haber formado una comunidad como muy bonita entre todos ustedes porque pues ustedes estaban ahí como para apoyarme y así, pero pues en general yo no podía como contarles lo que me estaba pasando en ese momento. Y hasta ahorita es como bastante complicado porque, o sea, por un lado quisiera, ¿saben? Como pedirles mucho respeto con este video, pero sé que a veces hay gente que pues le vale, ¿no? Y pues ni modo, tampoco es como que pueda obligarlos a tener algún respeto por mí o por mi situación. Pero en general sí quería como contarles lo que había pasado en ese tiempo, porque siento que hubieron muchos huecos en los cuales a mí me hubiera gustado con todo el corazón seguirlos ayudando, pero de pronto no podía y de pronto no podía subir ya videos y pues era como muy estresante también para mí porque sentía que realmente era algo que les estaba ayudando, ¿no? Que estaba haciendo un bien, que estaba apoyando, pero pues habían como cosas más grandes que pues no me dejaban, ¿no? Y pues este video ya había intentado grabarlo en algún momento, pero pues no, o sea, lo grabé, lo edité y nunca me atreví a publicarlo, ¿saben? Porque pues en general me daba bastante miedo, o sea, y emocionalmente no me encontraba bien, entonces me daba miedo como de la respuesta, pero por otro lado sí como que, hoy era algo que, no sé, no me dejaba, ¿no? Y hasta la fecha como que no me deja. Y sí, en general creo que cuando cuentas las cosas, o sea, cuando las hablas y cuando tú mismo las escuchas, pues vas soltando, ¿no? De alguna manera. Y pues esta carga como que se va disminuyendo. Entonces, pues en general como lo que sucedió es que, ay, no sé, nos remontamos así como, ¿cuánto será? Como por el 2019, antes de pandemia. Yo entré a estudiar en la UNAM la carrera de biología. De verdad, yo, o sea, desde el momento en el que entré y empecé a ver como todas mis clases, mi facultad, mis compañeros, quedé completamente enamorada de la carrera. Eh, Me sentía muy bien estando ahí. Habían muchísimas cosas, de verdad, muchos factores que me hacían sentir realmente bien. Me hacían sentir muy feliz, me mudé y todo. Entonces, yo estaba viviendo de verdad el sueño. Yo me sentía muy bien. Termino el primer semestre, viene pandemia. Yo llevaba pues muy poquito del segundo semestre de la carrera. Llega la pandemia y al principio era como muy estresante porque pues obviamente fue el regresen a sus casas. Yo me tuve que mudar de nuevo para pues no pagar renta donde estaba pagando la renta. Y me mudo, regreso con mi familia, empiezan las clases en línea y bueno, ya saben todo este rollo, shala, shala. Y pues a mí me empieza a costar muchísimo trabajo adaptarme pues a este ritmo de vida. Em, y creo que en general a todos, o sea, fue algo que de verdad nos cambió en muchísimos aspectos, ¿no? Pero en general creo que pues a todos nos dio un golpazo y, y pues yo no fui la excepción, ¿no?
Entonces, al principio todo estaba como súper tranquilo, luego empezó una etapa en la que como que quería hacer todo y me acuerdo que en mis primeras vacaciones, o sea, era como de, me quise inscribir a un montón de cursos en línea y así, o sea, de verdad tomé un buen de cursos, un buen de cosas y todo, porque pues no tenía nada más que hacer, o sea, no podíamos salir, no podíamos hacer nada, ¿no? Era lo único que yo podía hacer. Entonces, fue lo que hice y después me fastidiaba muchísimo porque pues obviamente era estar ahí en la computadora, ¿no? Todo el tiempo. Y decido empezar con esta cuestión de subir videos, pero justo después del primer año de pandemia, como por enero más o menos, o sea, la pandemia empezó como por febrero, marzo, sí, no mal recuerdo. Y entonces hagan de cuenta que pasó todo ese tiempo y por enero del siguiente año, justo yo pertenecía como a una asociación de ciencia. Y entonces dan una charla, ¿no? Una psicóloga dio una charla para los que pertenecíamos a la asociación y esa charla era como justo esta cuestión de la depresión funcional y todo eso. Y entonces empezaron a ver cosas que me hicieron bastante ruido, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ay, no sé, creo que algo no está muy bien. Entonces, trato de buscar ayuda. Yo ya había ido a terapia con anterioridad, pero pues busco una psicóloga y voy y todo, y entonces sí, como que habían cosas que estaban cambiando, ¿no? Sutilmente, miren, sutilmente. Entonces me empiezo a dar cosas que pues en general no estaban bien conmigo. Y, y llega el mes de abril de ese año. em, Hubo una reunión en casa de mi abuela, todos estábamos festejando su cumpleaños, y entonces en esa reunión pasaron cosas y pues fui víctima de abuso sexual por parte de uno de mis tíos. Eh, pues en general no supe qué es lo que estaba pasando, ¿saben? No supe qué es lo que estaba sucediendo. Eh, Aquí la situación empeoró, ¿no? Porque fue como, número uno, yo no quería que nadie supiera, o sea, no le quería decir a mi familia. Eh, lo compartí con mi pareja, pero solo porque quería sacarlo, pero le pedí que no le dijera a nadie, porque de alguna manera es bastante incómodo, ¿no? Pero tenemos a veces tan marcado el chip de que si pasa algo así es tu culpa. Y creo que justo una de las primeras reacciones, o por lo menos mi primera reacción fue el no quiero que nadie sepa, ¿no? No quiero que nadie se entere porque no quería escuchar esta respuesta de que fue mi culpa, porque así es como me educaron y así me lo hicieron creer. Entonces, a partir de ahí yo ya llevaba un mes en terapia psicológica, entonces dije, pues lo tengo que contar, porque de verdad fue una semana súper tortuosa. O sea, hagan de cuenta que esto pasó un domingo y mi terapia era los sábados, entonces toda esa semana fue muy tortuosa. No podía dormir, tenía pesadillas, tenía un miedo terrible de salir a la calle, porque aparte, cada que salía a la calle, o sea, este tipo vive súper cerca de donde yo vivía, entonces cada que salía a la calle salía con miedo justo de verlo, de encontrármelo.
Y llega el día de mi terapia, decido contárselo a la psicóloga y entonces fue un golpezazo. Fue un golpezazo porque cuando lo hablé, el escucharme me hizo darme cuenta de que fue real lo que pasó. Y yo todavía estaba como con esta cuestión de que, o sea, no sé por qué mi cerebro tenía la duda de si había sucedido o no, porque obviamente, o sea, no sé, creo que, no, más bien sí sé, ¿no? Porque yo creo que era justo algo que en mi cabeza pues no era para nada probable de que sucediera, ¿no? Entonces fue como un sí, o lo soñé o qué pasó, ¿no? Entonces cuando yo lo hablo y me escucho, fue en el momento en el que me di cuenta de sí pasó y fue un golpe bastante fuerte. Eh, para esto yo no quería todavía que nadie se enterara y justo lo que sucedió es que mi mamá fue la que se dio cuenta. O sea, un día vimos, ya habían pasado como 15 días y nos encontramos a esta persona en la calle y obviamente se me acercó para saludarme de beso y me abrazó. Y yo no, o sea, no quería hacerlo evidente, pero creo que no, tampoco podía, ¿saben? O sea, no podía fingir. Entonces, solo como que me quedé así en lo que me abrazaba y estuvieron hablando y todo. Y me acuerdo que inmediatamente después de que se fueron, o sea, nosotros dimos literal de que la vuelta en la calle y ahí fue cuando mi mamá me preguntó. Y pues yo rompí en llanto y le conté todo lo que había pasado. Y fue, y pues ya fue ahí donde dije, ok, creo que sí lo tengo que contar. Entonces sucede que le cuento a mi abuela y le cuento a todos mis tíos, a todas mis tías, y pues su respuesta, nada más su respuesta fue muy indiferente. Em, Resulta que todos en la familia claramente ya sabían que este tipo era un abusador y un violador y nadie había dicho nada. Entonces, el darme cuenta de eso, ¿saben? O sea, fue un shock completamente. Y que es algo que ahora me da muchísimo coraje. Me da muchísimo coraje decir cómo puede ser que nadie haya dicho nada. Y pues ya, o sea, sus respuestas fueron como de, pues ni modo, pues así es la vida, así pasa, ¿no? Pues sí, así pasa, pero no debería de pasar, ¿saben? O sea, sí, así pasa, lamentablemente así pasa, pero no debería de ser, no es algo que esté correcto. Entonces, después de eso, sucede que mi cuerpo, mi cuerpo y mi mente pues empezaron a deteriorar de una forma que no entendí hasta hace poco, ¿no? Eh, yo me la pasaba llorando todos los días, todos los días. Yo lloraba, o sea, empecé en ciertos momentos a tener como crisis de ansiedad y
pues no dormía bien porque tenía pesadillas o a veces solo quería estar dormida. Y en esta etapa, o sea, mi cuerpo también pues obviamente se empezó a ver bastante afectado. Digo, ahora veo fotos y como que soy consciente de qué, qué estaba pasando, porque pues en esa época bajé alrededor de 6 kilos. Pesaba yo 44 kilos, o sea, imagínense, en mis 20s. Y pues no estaba para nada saludable, ¿no? Yo seguía como haciendo ejercicio y seguía con mi vida normal, seguía en la escuela, o sea, todavía estábamos en clases en línea y seguía subiendo videos y seguía haciendo más cosas, pero no, yo ya no le veía sentido a nada de lo que hacía, ¿no? A nada, nada, nada de lo que hacía le veía sentido. Y pasó alrededor de un mes y decido justo que después de que mi familia me dio la espalda al contarles, pues yo solo tenía el respaldo de mi familia nuclear, ¿saben? O sea, de mis hermanos, de mis papás. Nadie más se acercó. Entonces decido que esa situación no se podía quedar así. Y número uno, decido enfrentar a este tipo. Para esto, mi abuela, según hasta este punto, me estaba como mostrando apoyo, ¿no? Como de sí, pueden venir aquí a la casa y para platicar y así. Y yo te voy a apoyar y todo. Entonces, a pesar de que, o sea, mis tíos y mis tías se voltearon y prefirieron no ver lo que estaba pasando, yo sentía que pues justo mi abuela también estaba ahí, entonces, bueno, me seguía sintiendo apoyada, ¿no? Hasta este punto. Corte A, voy a la casa de mi abuela, o sea, con mi mamá, fue como todo muy planeado. Voy con este tipo y le digo, ¿sabes qué? O sea, ya hablé, pasó esto y esto y esto y esto, tal día me hiciste esto y esto y esto y fue así. Y pues obviamente él ya estaba preparado porque mi abuela ya le había avisado que íbamos a ir y que íbamos a hablar con él. Entonces, en ese momento para mí fue como traición absoluta, ¿saben? Y además, pues obviamente él lo niega todo y mi abuela le da la razón a él. Y aparte de darle la razón a él, empieza a hacer comentarios, ¿no? Tipo, ya saben, los típicos comentarios de, pues es que también, mira, ¿cómo se viste la niña, ¿saben? Diciéndole a mi mamá. Cuando, o sea, literalmente yo digo, ni siquiera debería de ser algo que tendría que justificar, ¿no? Ni siquiera tendría que ser algo que debe mencionarse. O sea, mi forma de vestir ni siquiera debería de ser un motivo para que una persona te violente. Pero pues es lo que dijo mi abuela, ¿no? Es lo que ella creía. Cuando literalmente ese día yo llevaba un vestido abajo de la rodilla, que no era para nada pegado, o sea, era un vestido completamente suelto, zapatos cerrados y un blazer, ¿saben? ¿Y por qué? Porque justamente, o sea, esta familia es súper, hiper, mega católica. Entonces, justo yo había crecido con esa cuestión de siempre así hasta acá y acá la manga y la falda siempre abajo de la rodilla. No puedes usar shorts, o sea, no puedes usar faldas anconas, no puedes usar vestidos pegados. Entonces, era tontísimo, era tontísimo. Pero bueno, el chiste es que mi abuela empieza a decir esas cosas.
toda esa situación era muy reciente, entonces en ese momento no, pues yo me desconecté, ¿saben? En ese momento quebré, se me desconectó el chip. Y literal no es una escena de la que me acuerde mucho, no me acuerdo de qué sucedió, de ese momento a cuando llegamos a casa de mis papás. Y pues yo no sabía, no sabía qué es lo que pasaba. Entonces decido irme como por la parte legal. Fui al Ministerio Público, me pasaron a una sección justo como para atender casos de violencia de género. Cuento toda mi situación, todo lo que había pasado, justo para pedir ayuda. Y pues la respuesta que recibo literalmente es como de, pues es tu palabra contra la de él. Y pues no tienes pruebas. Esa fue la respuesta. Entonces, pues yo intenté, ¿no? Como decir, pues es que, o sea, no se puede quedar así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y pues lo que me contestaron literalmente fue pues tienes que pagar para abrir el caso, tienes que contratar un abogado y pues en el caso de que sí ganes, va a haber una multa de 30,000 pesos más o menos. Y yo dije, caray, o sea, 30,000 pesos los puede conseguir en cualquier lado, se los puede sacar de cualquier lado, ¿saben? 30,000 pesos, ¿qué le van a hacer? O sea, no puede ser posible que ese sea un castigo, ¿no? Por lo que hizo. El chiste es que eh, esta persona que me atendió terminó diciéndome que pues había sido mi culpa por no saber defenderme. Yo estaba aún más enojada porque justo no sabía qué hacer, ¿no? En este momento, o sea, era muy frustrante ver cómo cada persona a la que yo me acercaba a pedir ayuda, literalmente me daba un portazo en la cara y se me hacía súper injusto y creo aún que es bastante injusto. Y lo malo es que sé que o sea, la injusticia que se cometió conmigo no es la peor, ¿saben? Hay muchas injusticias mucho más marcadas y mucho más graves y pensar en eso me da tanta rabia. Entonces, en ese momento, mi psicóloga ya me había mencionado que me tenían que canalizar a psiquiatría. Yo no quería, no lo creía necesario. Eh, y pues después de eso fue cuando dije, pues tengo que hacer lo que sea necesario y lo que esté en mis manos para yo estar bien, ¿no? Entonces sí fui a psiquiatría, me empezaron a medicar. Empecé con el medicamento, o sea, dentro de lo bueno fue que empecé a darme cuenta de que ya tenía bastante tiempo que no sentía hambre como tal. O sea, yo comía por comer porque, vuelvo a lo mismo, de alguna manera no quería demostrar que estaba mal. Entonces, pues yo me sentaba a la mesa con mi familia y comía, pero no con las pastillas, o sea, me empecé a dar cuenta de que realmente no había sentido el hambre en mucho tiempo, ¿saben? Entonces, pues ya sucedió como todo ese lapso. El medicamento al principio, o sea, había cosas buenas, cosas malas. Cosas malas como que literalmente sentía que mi vida estaba en cámara lenta. Eh, de pronto, o sea, sentía de verdad, veía todo en súper cámara lenta, me movía de una manera muy torpe, quería tomar agua y no podía, se me caía el agua
y para mí empezó a ser como bastante frustrante el estar así. Lamentablemente, justo la persona la persona que me atendió no era muy profesional, que digamos. Y digo, a lo mejor, no sé, cada quien tiene sus métodos, ¿no? En terapia, pero esta persona, eh, la psiquiatra, pues cuando iba a consulta me decía y me insistía bastante en que la solución era que me fuera a vivir con mi pareja, porque pues así ya podía estar yo más tranquila de toda la situación y me podía alejar del lugar en el que estaba viviendo y donde estaba mi agresor. Y que de alguna manera, al tener ya un hombre que me estuviera cuidando, pues ya no me iba a pasar nada. Eso era como lo que me decía en terapia. Entonces, no sé, o sea, a veces lo pienso y digo, no sé, espero y me gustaría creer que yo tuve mala suerte en todo este proceso y no que es lo que pasa comúnmente, ¿saben? Porque qué frustrante es pensar que a todos les pasa igual, que tenemos un sistema de salud deficiente, que tenemos un sistema de justicia extremadamente deficiente, que vivimos en familias que guardan secretos que no deberían de ser guardados, en donde se excluye a la víctima y no al agresor. Siento que ahora lo puedo contar de una manera más tranquila porque pues, obviamente ya llevé un buen proceso terapéutico, sigo en ese proceso, todavía hay cosas que faltan, pero en ese momento, o sea, pues yo estaba destrozada, ¿no? Claramente. Y yo seguía haciendo cosas y seguía haciendo muchísimas cosas. O sea, en ese tiempo participé en un concurso de belleza, imagínense. Um, y pues obviamente nadie se daba cuenta, ¿no? Claro, o sea, ¿quién se iba a dar cuenta que yo me sentía como me sentía? Sí, pues no se veía, no se notaba. Entonces, llegó un momento en el que pues toqué fondo. Empecé a tener pensamientos que pues claramente no iban y decido pues desaparecerme del mapa, ¿no? Y mudarme, que pues yo creía que era justo lo mejor para ya poder estar más tranquila, de alguna forma poniendo distancia entre la persona que me hizo daño y yo. Entonces me mudo y pues a partir de ahí sí fue una chambotototota. Me sentía mejor, por un lado, sí, por otro siguió siendo bastante difícil, porque pues te das cuenta de que justo a lo mejor esta parte de mudarme fue el primer paso, ¿no? No fue el último paso, fue el primer paso. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar, ¿no? A trabajar en todo, pues lo que me hacía falta, pensar y analizar y procesar. Y fue realmente cansado y fue bastante frustrante el darme cuenta de que yo era la que le estaba pasando mal y esta persona solo hizo el daño y listo, o sea, se lavó las manos y de alguna manera él sí siguió en el mismo lugar en el que vivía, él sí siguió con su familia, él sí siguió con su trabajo, porque aparte justo él es maestro en una escuela y se le avisó a las autoridades de la escuela lo que había pasado y no hicieron nada. Entonces, creo que no captan la dimensión del problema, cómo puede estar una persona así en contacto con infancias, en contacto con adolescentes. Es algo que de verdad no se debería de permitir. No entiendo
¿En qué cabeza cabe que vas a dejar a una persona así con niños? Entonces, eso me empezó a frustrar muchísimo, el decir, ¿por qué yo tengo que estar en esta situación? ¿Y por qué yo no puedo seguir adelante con mi vida? Y ese maldito, o sea, está como si nada. ¿Por qué tiene que suceder eso? Y claro que da coraje, claro que da muchísimo coraje, muchísima rabia. Y da muchísima impotencia el darte cuenta de que no puedes hacer nada y que tus intentos por hacer algo no resultan, simplemente no resultan. Cada cosa que yo intentaba hacer no resultaba, la gente seguía poniéndose de su lado, la gente seguía creyéndole a él, la gente seguía estando ahí, apoyándolo a él, cuando él era el que menos necesitaba el apoyo en esta situación. Fue un momento en el que perdí mi confianza, perdí a mi familia, que de alguna manera ahora puedo verlo y digo claramente, esas personas no eran mi familia, porque la familia no hace eso, la familia no te da la espalda de esa manera, y no eran personas que valiera la pena seguir conservando en mi vida si iban a actuar de esa forma cada que yo tuviera un problema, ¿no? Cada que los necesitara. Perdí amistades porque al avanzar con este proceso decidí empezar a platicarlo con amigos, con mis mejores amigos, que yo consideraba mis mejores amigos. Y en ese momento hubo respuestas que pues tampoco me gustaron, ¿no? Pues así es la vida, te tienes que acostumbrar. No, no, amigo, no me tengo que acostumbrar. Y la vida sí es así, pero no debería de ser así. Y no podemos tomarlo como algo completamente normal porque no lo es, simplemente no lo es. Y en ese momento fue cuando saqué a muchas personas de mi vida, justo porque eran personas con las que definitivamente dije, no puedo seguir teniendo contacto con personas que piensan de esta forma, con personas que no están demostrando el apoyo y que de alguna manera no tienen ni la mínima gota de empatía por lo que está sucediendo. Y en este proceso definitivamente lo que más me dolió es que me perdí a mí misma. Me perdí a mí misma porque me di cuenta que durante muchos años había estado viviendo para las demás personas. Y llegó un momento en el que no me di cuenta de si lo que estaba haciendo era porque realmente yo lo quería o porque me hicieron creer que yo lo quería. Y fue muy duro el hacerme la pregunta de, bueno, ¿y ahora? ¿Saben? O sea, me quedé como, ¿y ahora quién soy? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Empecé a pedir a gritos la aprobación de las personas porque justo yo no podía sola, porque no sabía dónde estaba parada, ¿saben? O sea, solo era un... Y sentir este vacío fue aún más difícil, fue muchísimo más difícil lidiar con él. Todo esto estaba pasando mientras yo pues a ustedes les subía videos aquí, a este canal. Y
Y es por eso que a veces, pues no podía como ser tan puntual. Y eso me causaba también muchísima presión porque yo sentía que yo debía, o sea, justo que si estaba ayudando a personas que de alguna manera estaban confiando en mí y que me estaban tomando como una parte para impulsarlos hacia sus metas y hacia lo que querían, me sentía con esa responsabilidad de no fallarles, ¿saben? Pero por otro lado, pues había simplemente días en donde no quería estar, en donde no quería estar, solo así. Y para mí empezó a ser imposible el hacer muchas cosas de mi vida cotidiana porque no sentía las ganas y la motivación para hacerlo. Y no sabía de dónde sacar ganas. De verdad me hubiera encantado que, no sé, haber tenido una varita mágica, ¿saben? O que alguien hubiera llegado y me hubiera dado un frasco de, aquí están tus ganas, aquí están tus ganas para seguir adelante, ¿sabes? Pero no pasó, nunca pasó. Y había días en los que yo decía, a ver, ya, 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 alto, ¿no? Basta, ya no voy a llorar, ya voy a empezar a comer bien, voy a empezar a hacer ejercicio otra vez. Y hoy tengo que hacer estas cosas y simplemente me rebasaba y estaba un día bien y estaba 3 meses mal. Y era muy frustrante estar así porque yo no entendía por qué yo no podía estar bien. Y durante este proceso seguí buscando, cambié justo de terapeutas y seguí buscando a alguien que me pudiera apoyar. Y pasé, o sea, durante este periodo como de 2 años pasé como por 5 psicólogos y no podía salir de ahí. Y de alguna manera, o sea, entiendo que era un proceso, pero a veces recibía portazos en la cara y respuestas como las que me habían dado cuando yo estaba buscando ayuda. Entonces era como de no, o sea, yo sé que esta persona no me va a ayudar. Con ese pensamiento no me va a ayudar. Entonces, afortunadamente, digo, el tiempo y todo lo vivido y todo lo que sucedió y el haber encontrado ahora sí a una psicóloga que me ayudó muchísimo, pues por fin como que me han ayudado a salir de esa etapa tan fea que de verdad no quisiera para nada volver a vivir y que me duele pensar que esto es más común de lo que quisiéramos. Pues ahorita sigo como en ese proceso. Hay altibajos, más altos que bajos, por suerte, ya por fin. Em, Fue muy difícil ser tolerante conmigo. Fue bastante complicado el ser tolerante con mi proceso, el entender que estaba en un proceso, porque de alguna forma justo, o sea, Tania siempre fue la niña que hacía todo así, 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 ¿saben? Y resolvía y hacía, iba y de repente no quería que nadie se enterara que yo estaba mal.
y no quería que nadie me viera en las condiciones en las que estaba, porque pues claro que iban a pensar de mí, ¿no? Justo si Tania era la que siempre tenía los problemas resueltos. Y creo que una de mis motivaciones para hacer este video y hoy estar aquí es justo el acto de amor más grande que he hecho hacia mí en este proceso, porque estoy siendo tolerante, estoy siendo amable con mis emociones y estoy aceptando que pasaron cosas que no fue mi equivocación, porque no fue mi culpa y yo no me equivoqué, pero que pasaron al final del día y que a veces las cosas necesitan tiempo y necesitan esfuerzo y no te van a salir a la primera, porque a veces hay cosas que te sobrepasan y está bien aceptarlo, está bien aceptar que no puedes sola, está bien aceptar ayuda. Y el ponerme en esta situación de vulnerabilidad, para mí es realmente difícil, pero creo que es un salto que para mí también lo siento como muy necesario y porque quisiera justo que si hay personas que se sienten identificados con la situación, que están pasando por una situación similar, pues que sepan de verdad que la vida no se acaba ahí. Y que aún hay cosas que no entiendo, pero estoy en proceso de entender, porque a veces el quitarnos de todas estas cosas que nos fueron cargando desde el momento en el que nacimos y de toda esa carga de lo que debes de ser y lo que no, lo que te debe gustar y lo que no, llega un momento en el que es tan pesado y finalmente es una carga que no te corresponde cargar, pero el poder quitártela de los hombros requiere muchísima fuerza. Siento que algunas cosas duelen muchísimo más que a otras dejarlas y es muchísimo más complicado porque a veces ni siquiera te das cuenta, o sea, a veces te cuesta muchísimo darte cuenta de que hay cosas que no están bien, que tú aprendiste y que finalmente no están bien, ¿no? Y yo siento que de verdad es como, o sea, soltarlo es como arrancarte una parte de ti y decir, a ver, o sea, es como si se te estuviera gangrenando un dedo, por ejemplo. Y entonces es muy difícil, pero tú sabes que es mejor que te corten el dedo, porque si no, eso se va a extender y se va a extender y al rato va a ser peor y te van a tener que quitar más. Entonces, así lo siento, pero de verdad es muchísimo mejor quitarlo, aunque duela, a que eso siga ahí contigo y te acompañe toda la vida y aparte se siga extendiendo y se traspole a todas las áreas de tu vida, ¿no? Eso es lo que pasó. Eso es lo que sucedió como muy a grandes rasgos, creo yo. Pues seguimos aquí, seguimos trabajando, seguimos en este proceso definitivamente y en general también es por eso que decidí como regresar con los videos y así, porque les digo, o sea, me di cuenta que en algún momento se pudo haber formado una comunidad muy bonita, que a mí me encanta, o sea, ahora que estoy revisando los comentarios y
estuve viendo lo que me ponían. Número uno, gracias por, o sea, por aquellos que se preocupaban por mí y que ponían cosas como de, espero que todo esté bien. Y número dos, la convivencia en general entre ustedes también me hace, o sea, es como un apapacho, ¿saben? Para mí, porque a veces yo veía que algunos ponía como comentario de, ay, yo quiero ir a tal escuela, pero me siento muy nervioso y no sé si me quede. Y tenía muchas respuestas de apoyo de más compañeros y creo que ese es el tipo de comunidad que yo quiero formar, ¿no? Justo que exista un apoyo, que nos ayudemos a que todos lleguemos a la meta que queremos llegar. Y como les decía en el video anterior, ¿no? O sea, digo, ahora no hay examen de Comipems y eso está súper chido, pero lamentablemente seguimos teniendo estas escuelas que sí seguían haciendo un examen de admisión al que no todos tienen la posibilidad de estar ahí por muchísimos factores, ¿no? O sea, y que de todos esos factores que influyen, yo creo que el académico a veces es el menos así predominante, ¿no? O sea, hay muchísimos factores porque todos vivimos un contexto diferente y un contexto difícil y todos estamos lidiando con nuestros propios problemas y eso a veces no se toma en cuenta. Entonces, pues de verdad yo quisiera seguir como creando esta comunidad tan bonita en la que pues todos juntos podamos lograr nuestros sueños, que podamos cumplir nuestras metas y que se pueda abrir también un espacio de diálogo para sentirnos acompañados, ¿no? En ese camino. A veces no sabemos el impacto que pueden tener las palabras en las demás personas. Y justo, ¿no? No sabemos qué es lo que está sucediendo detrás de lo que vemos. Entonces, hay que ser conscientes de ser amables y respetuosos con todos. Nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona. Nadie tiene el derecho de impactar de manera negativa en otra persona. Nadie tiene el derecho de decidir sobre tu tiempo, sobre tu espacio, sobre tu cuerpo. Tienes, como ser humano, tienes la libertad de poder hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu espacio, con tu tiempo, de vestirte como quieras, de que te guste lo que quiera, pero mira, ese derecho y esa libertad termina en donde empieza la libertad del otro, en donde empiezan los derechos del otro. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Siempre no sabemos el impacto que pueden tener nuestras acciones o nuestras palabras en la vida de otra persona. Y de verdad, yo sé que la mayoría de mi comunidad, la mayoría de las personas que me ve son personas jóvenes, muy jóvenes. Son personas que son menores de edad, chicos, apenas están creciendo y quiero que crezcan con las ganas de hacer una realidad diferente a la que tenemos, porque somos capaces de hacerlo, porque afortunadamente justo se están visibilizando muchísimas cosas que antes no. Entonces, somos capaces de cambiarlo. Solo es cuestión de trabajar juntos, de ya no estar aislados y de visualizar el problema de manera global, no enfocarnos en una situación particular, en una situación específica, visualizar todo lo que está pasando y cómo es que se relaciona y entonces de dónde viene para poder encontrar la solución. Que va a ser difícil, claro que va a ser difícil,
pero si de verdad queremos que exista un cambio, tenemos que empezar por algo. Pues eso fue todo. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme, por escucharme, por su tiempo. Muchas gracias por seguir aquí y muchas gracias eh, por el apoyo que me mostraron. No los conozco, pero con sus palabras me hacen ver que son personas maravillosas. Y cada uno, de verdad, cada uno de ustedes merece lo mejor de la vida. Entonces, pues por aquí nos vemos. Em, Vamos a empezar ya con los videos de diferentes temas que pueden venir en los exámenes de admisión para la UNAM y para el Poli, a resolver dudas y todo eso. Entonces, por aquí estamos. Y cualquier cosa, pues ya saben que también estoy en redes sociales, se las dejo aquí abajo, les dejo los links, me pueden escribir por Instagram, por Facebook, pues cualquier cosa ahí me pueden contactar y también me pueden dejar comentarios. Entonces, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.